Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de luz y de buena energía. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que estoy segurísima, les va a intrigar hasta lo más profundo de su ser y a emocionarles de una manera que quizás no esperaban. Vamos a hablar de esas historias de amor que, de alguna manera, logran trascender las barreras de la pantalla, de esos vínculos que a primera vista parecen sacados de las páginas de una novela de ficción, pero que, para nuestra sorpresa y deleite, son sorprendentemente, maravillosamente reales. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar el corazón abierto de un actor que ha cautivado a miles, a millones, con su carisma y su talento, y como su amor por una actriz en particular parece ser la chispa que ilumina todo su universo, personal y profesional. Antes de que nos adentremos por completo en este apasionante relato, si por alguna casualidad del destino aún no lo han hecho, les invito de la manera más cordial a que pulsen ese botón de suscribirse, que es completamente gratis y les abrirá las puertas a un mundo de historias fascinantes. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita, esa pequeña señal que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que jamás se pierdan ninguna de nuestras próximas joyas de contenido. Hoy nuestro protagonista indiscutible es *Can Yaman *, ese carismático actor turco que ha logrado conquistar corazones en cada rincón del planeta con su talento innegable y su innegable, casi magnético, atractivo físico. Ustedes saben que aquí en nuestro canal solemos hablar mucho de él, de sus proyectos profesionales, de su meteórico ascenso en la siempre efervescente industria del entretenimiento. Pero hoy, la misión es diferente. No vamos a centrarnos tanto en los papeles que interpreta en la pantalla, en las historias que nos cuenta a través de sus personajes, sino en un aspecto mucho más personal, más íntimo, y para muchos de ustedes, sin duda alguna, aún más fascinante: su vida amorosa. Y específicamente vamos a desgranar cómo su relación con la deslumbrante *, de Method de Mir *, ha sido un verdadero torbellino de emociones, de especulaciones constantes y, sobre todo, de una conexión que una vasta mayoría de personas percibe como genuina, profunda y completamente real. ¿Quién de nosotros podría olvidar la mágica alquimia que surgió entre Can y Demet durante la filmación de la exitosa serie *, Erkencicus *, o pájaro soñador, *, como la conocemos con cariño en muchos lugares? La química entre ellos era tan intensa, tan palpable, que se sentía en cada escena, en cada mirada cargada de significado, en cada gesto cuidadosamente calculado y a la vez tan natural. Era ese tipo de conexión que te hace dudar, que te lleva a preguntarte si lo que estás presenciando en pantalla es simplemente una actuación magistral, o si, por el contrario, hay algo más, algo mucho más profundo, algo real, latiendo con fuerza bajo la superficie. Un fuego que se avivaba escena tras escena. Y como era de esperar, ante tal despliegue de magnetismo, los rumores no tardaron ni un segundo en empezar a florecer. Los fans, nosotros, la prensa especializada, el público en general, estábamos ansiosos, casi desesperados, por saber si esa chispa que veíamos en pantalla se había extendido, si había logrado saltar más allá de los sets de filmación, si había prendido en sus vidas reales. Y efectivamente, para alegría de muchos y sorpresa de pocos, los rumores se hicieron cada vez más fuertes, más persistentes, más difíciles de ignorar. Se les veía juntos en público, se rumoreaba con insistencia sobre citas secretas, sobre escapadas románticas, sobre viajes compartidos. Y aunque al principio, como es natural en este mundo, intentaron mantener un perfil relativamente discreto, la verdad es que su relación se convirtió, casi de la noche a la mañana, en uno de los temas más comentados, más debatidos y más seguidos en el mundo del espectáculo turco e internacional. Para muchos de nosotros, para todos aquellos que admirábamos la complicidad que mostraban, era la confirmación de lo que habíamos sentido al verlos actuar juntos, una conexión especial, un entendimiento mutuo que iba mucho más allá de la simple profesionalidad, o de una buena relación laboral. Lo verdaderamente interesante y fascinante de esta historia es la forma en que *, Can Yaman ha hablado públicamente sobre The Method de Mir *. No ha sido una relación envuelta en un manto de silencio total o en un misterio impenetrable. En varias ocasiones el propio Can, con esa franqueza que le caracteriza, ha hecho comentarios que dejan entrever, sin lugar a dudas, la importancia vital que Demet tiene en su vida. No solo ha elogiado su talento actoral, su profesionalismo en el set, sino que, sobre todo, ha resaltado su personalidad única, su esencia, y la forma en que ella, con su mera presencia, lo hace sentir. Estas declaraciones, viniendo de un hombre que por lo general
es bastante reservado con respecto a su vida privada, adquieren un peso y una significación mucho mayores. Es como si, en un nivel profundo, él sintiera una necesidad casi imperiosa de expresar lo que ella representa para él, quizás porque la conexión es tan poderosa, tan innegable, que mantenerla completamente oculta se vuelve innecesario, o incluso, simplemente imposible. Hemos tenido el privilegio de escuchar a Khan hablar sobre cómo Demet le aporta una paz singular a su agitada vida, cómo ella logra equilibrarlo en medio del caos, cómo su presencia, su sola existencia, parece iluminar su mundo de una manera especial. Y no son palabras vacías, no son frases hechas, son descripciones vívidas que pintan un cuadro detallado y conmovedor de una relación que se intuye profunda y tremendamente significativa. Piensen por un momento en la inmensa presión a la que están sometidos estos artistas, con las cámaras siguiéndolos a cada instante, con las expectativas de millones de fans depositadas sobre sus hombros, con la constante exposición pública. En medio de todo ese frenesí, encontrar a alguien que te brinde estabilidad, que te entienda sin necesidad de palabras, que te haga sentir en casa, seguro y amado, eso, amigos míos, es algo verdaderamente invaluable. Y todo parece indicar que Khan Yaman ha encontrado ese refugio, esa ancla, en Demet Özdemir. Por otro lado, es justo reconocer que Demet Özdemir también ha demostrado una gran profesionalidad y ha mantenido un perfil, dentro de lo que cabe, más discreto respecto a su vida personal, algo que es totalmente comprensible y admirable. Sin embargo, las pocas veces que ha tenido la oportunidad de hablar sobre Khan, sus palabras también han estado cargadas de cariño, de respeto y de admiración, destacando no solo su talento como artista, sino también su valía como persona. Esa reciprocidad, ese respeto mutuo y profundo, es uno de los pilares fundamentales de cualquier relación duradera y saludable. Y en el caso de Khan y Demet, todo indica que esos pilares están firmemente establecidos, sólidos y preparados para resistir cualquier tormenta. Pero volvamos a la idea central que nos ocupa hoy, el *** corazón abierto por amor ***. ¿Qué significa esto realmente? Para mí, y estoy segura de que para muchos de ustedes también, significa vulnerabilidad en su máxima expresión. Significa permitirse ser visto por la persona que amas, mostrar tu verdadero yo con tus miedos más profundos, tus inseguridades más recónditas, tus sueños más ambiciosos. Significa, en definitiva, dejar caer las armaduras que uno suele usar en el mundo exterior, especialmente en una industria tan competitiva, tan exigente y a veces tan cruel como la del entretenimiento. Y las declaraciones de Khan Yaman sobre Demet sugieren precisamente eso, una apertura sincera, una disposición a mostrar su mundo interior, sus emociones más íntimas, a la persona que, de alguna manera, ha logrado conquistarlo por completo. Imaginemos por un instante la intensidad de las emociones que debieron haber vivido durante el rodaje de Erkencikus. Compartir tantas horas juntos, interpretar a personajes profundamente enamorados, sentir esa conexión magnética día tras día, hora tras hora. Es un caldo de cultivo perfecto para que la ficción, la magia de la actuación, se entrelace de manera inseparable con la realidad. Y seamos honestos, ¿quién de nosotros no querría, secretamente, que esa mágica química continuara brillando con fuerza fuera de los focos en sus vidas privadas? Creo que muchos de nosotros como espectadores nos enamoramos no solo de los personajes que interpretaban, sino de la hermosa idea de que ese amor pudiera ser real, tangible, duradero. Y cuando vemos a Khan hablar con tanta admiración, con tanta devoción, de Demet, esa esperanza, esa ilusión, se renueva con una fuerza increíble. Es fascinante observar también cómo las redes sociales, ese espejo de nuestras vidas modernas, han jugado un papel crucial en la construcción y el desarrollo de esta narrativa. Las interacciones entre ellos, los sutiles me gusta a las fotografías, los comentarios cargados de significado, incluso los silencios, todo esto alimenta la fantasía de los fans y nos permite ser testigos, de alguna manera, de su conexión, de su complicidad. Y aunque debemos ser plenamente conscientes de que no vemos la totalidad de la historia, y que la información que recibimos puede estar filtrada, seleccionada o incluso manipulada, las señales que envían son, en su mayoría, bastante claras y contundentes. Además, es importante destacar que Khan Yaman no es un actor que se case fácilmente con cualquier proyecto o con cualquier persona. Él es conocido por ser tremendamente selectivo, por apostar firmemente por aquello que realmente le apasiona, por lo que cree con convicción. Y el hecho de que haya compartido tantos momentos significativos de su vida, tanto personal como profesional, con Demet Özdemir, habla muchísimo de la profundidad de sus sentimientos, de la importancia que ella tiene en su camino.
Él no es alguien que se exponga públicamente por un simple capricho, por llamar la atención o para generar controversia de manera gratuita. Cuando habla de ella, suenan sus palabras genuinas, suenan sinceras, y eso, en el mundo del espectáculo, es un tesoro incalculable. Pensemos también en el escrutinio constante en las críticas, en las especulaciones que siempre rodean a las figuras públicas, a las celebridades. A menudo las relaciones de los famosos son puestas bajo la lupa de la opinión pública, analizadas hasta el más mínimo detalle, juzgadas sin piedad. Pero en el caso de Khan y de Met, parece que su conexión ha logrado, en gran medida, trascender esas negatividades, esa vorágine de opiniones. Quizás porque el público en general percibe la autenticidad de lo que sienten, la verdad en sus gestos. O quizás, y esto es muy probable, porque ambos, con su impecable profesionalismo, su carisma arrollador y su talento innato, han logrado mantener una imagen pública sumamente positiva y admirada a pesar de las circunstancias. Can Yaman ha dicho públicamente cosas como: Demet es una persona increíblemente talentosa y apasionada, y trabajar con ella fue una experiencia maravillosa. Su energía en el set era contagiosa, y creo que eso se reflejó de manera muy positiva en nuestra química. Y luego, en entrevistas de un corte más personal, más íntimo, ha ido un paso más allá, hablando abiertamente de cómo ella le ha aportado una calma inesperada y una felicidad profunda a su vida. Para un hombre que ha estado sometido a un escrutinio público tan intenso y constante, estas declaraciones tan íntimas sobre su mundo interior son un verdadero regalo para sus fans. Es como si nos estuviera invitando a asomarnos a una parte más profunda de su ser, una parte que sin duda alguna ha sido tocada y transformada por el poder del amor. Y es precisamente esta apertura, este corazón que se ha abierto de par en par por amor, lo que hace que historias como la de Khan y de Met sean tan cautivadoras, tan inspiradoras. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales, con sentimientos reales, con anhelos profundos y emociones que los mueven. Nos inspiran a creer en la fuerza del amor, en la posibilidad de una conexión profunda y genuina, en esa chispa única que, cuando se enciende, tiene el poder de cambiarlo todo, de transformar vidas. En definitiva, si bien es cierto que no podemos afirmar con un 100% de certeza cada detalle de su vida privada, las señales que Can Yaman ha dado sobre su profundo amor por Demet Özdemir son innegables, fuertes y consistentemente claras. Sus palabras, sus gestos, la forma en que su nombre sale de su boca, todo apunta a una conexión que ha tocado su corazón de una manera profunda, significativa, y que ha dejado una huella imborrable. Y eso, mis queridos amigos, es algo realmente hermoso de presenciar. Es la prueba tangible de que incluso en el vertiginoso y a veces superficial mundo del estrellato, el amor verdadero, ese que nace de la conexión profunda y la admiración mutua, puede florecer y abrir corazones de maneras absolutamente inesperadas y maravillosas. Bueno, y así, con esta reflexión tan especial, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado juntos la fascinante historia de amor y la profunda conexión que une a Can Yaman y Demet Özdemir, y cómo, a través de sus palabras y sus acciones, el actor ha abierto su corazón de par en par por amor. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Es increíble, ¿verdad?, cómo las historias de amor, tanto las ficticias como las reales, tienen el poder de inspirarnos, de emocionarnos hasta las lágrimas, de hacernos soñar. Antes de despedirme, les invito cordialmente a que dejen sus pensamientos más profundos, sus opiniones más sinceras y sus reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que piensan, debatir con ustedes y crear una comunidad donde todos podamos compartir nuestras ideas. ¿Qué opinan ustedes de esta relación? ¿Creen en esa química que, para muchos, trascendió la pantalla y se hizo realidad? Cuéntenmelo todo. Y si este vídeo ha tocado una fibra sensible en ustedes, si les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran, gigantesco me gusta, ese gesto que nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con todos sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias fascinantes y conmovedoras como esta. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que el amor los rodee siempre. Hasta pronto.